Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a realizar un glaseado de espejo. El glaseado de espejo existe desde hace muchísimos años y es una de las técnicas importantes de la repostería. Se ha hecho tan de moda y como una tendencia es dado a la utilización de diferentes colores que crea un efecto tipo marmoleado, muy bonito a los ojos y también al paladar. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Es importante destacar que para utilizarla el acabado del pastel debe ser muy liso y muy perfecto. Así que vamos con la receta. Para realizar este glaseado necesitamos leche condensada, azúcar, gelatina neutra, agua, chocolate, colorante alimenticio y glucosa. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción. Incorpora un poco de agua a la gelatina hasta que la cubra para que se hidrate. En un caso y a temperatura media colocamos el azúcar, el agua restante y la glucosa. Calienta un poco en el microondas la glucosa para que sea más fácil de manipular. Removemos bien y una vez que se ha deshecho el azúcar, incorporamos la gelatina hidratada. Mientras tanto, deshacemos el chocolate, ya sea a baño María o en el microondas. Apagamos el fuego e incorporamos a la mezcla la leche condensada, la vainilla y el chocolate deshecho. Ahora colocamos nuestra mezcla en tantos bols como colores queremos realizar. Para colores claros debemos teñir inicialmente con colorante blanco. Este tipo de colorante que vamos a utilizar es hidrosoluble. Y con la Turmix mezclamos, evitando al máximo producir burbujas. Luego puedes incorporar el color de tu preferencia. Pasa la mezcla por un colador para quitar las posibles burbujas que se hayan creado y déjalo enfriar. La temperatura ideal para colocar este glaseado son los 30 grados centígrados. Si no dispones de termómetro, una forma de saber si tu glaseado posee la consistencia adecuada es introducir tus dedos en agua helada. Si se separa de los dedos y se forma un hilo, está listo para usar. Mientras se enfría nuestra mezcla, que puede tardar entre 1 o 2 horas, preparamos una bandeja cubierta con papel de horno y sobre esta colocamos un molde, base o cualquier bol que sea más pequeño que el tamaño de tu postre. Este tipo de glaseado se debe utilizar siempre y cuando el postre tenga una cobertura perfecta, ya sea un mousse o una tarta con una ganache, porque si tiene algún defecto se notará aún más y perderá toda la belleza que da este glaseado al ser tan limpio y tan perfecto. Vierte la mezcla siempre sobre un postre muy frío o congelado, ya que este frío hace que la mezcla se adhiera rápidamente y no se te escurra. Con esta técnica puedes usar los colores de tu preferencia. Para tonalidades claras, puedes usar un postre que sea una mousse blanca o un ganache blanco. Y para las tonalidades oscuras, debes usar una mousse o ganache de chocolate oscuro. Alisa rápidamente con una espátula larga, moviéndola suavemente de un extremo al otro para obtener un acabado parejo. Puedes utilizar los colores de tu preferencia, pero trata siempre de que sean muy armónicos. En el blog de Ponquecitos and Cakes te he dejado algunas ideas de combinaciones de colores que puedes utilizar a la hora de realizar tus glaseados. Finaliza pasando una espátula para cortar toda la mezcla sobrante de la parte inferior. Deja reposar al menos 1 hora a temperatura ambiente antes de llevar al frigorífico. Puedes guardar tu postre en la nevera y la glucosa lo mantendrá brillante, cosa que no sucede en las recetas que no llevan glucosa, y así lograr efectos impactantes. Si lo deseas, puedes dar una segunda capa, pero eso sí, debes llevar primero la nevera hasta que cuaje completamente la primera capa. Toda la mezcla sobrante la puedes guardar y reutilizar. Se mantiene perfecta en la nevera por 3 días y congelada hasta 3 semanas. Una vez que ya tenga tu postre con el glaseado de espejo, no lo vuelvas a congelar, simplemente métela en el refrigerador. Espero que te haya gustado la videoreceta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y le saques muchísimo partido decorando tus pasteles y mousse. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. Chao. Visita cakesuniversity.com, que es una web donde tengo algunos cursos online y tal vez alguno sea útil para ti.